Bueno, yo voy a hablar sobre la literatura del siglo XVI, que convivieron dos tendencias narrativas, que fue la idealista y la realista. La novela idealista se trata... Bueno, yo voy a hablar sobre la literatura del siglo XVI, que convivieron dos tendencias narrativas, que fue la idealista y la realista. La novela idealista se trata sobre novelas sentimentales, libros de caballerías, novelas pastoriles, entre otras. Y así algunos puntos importantes eran sobre que fueron situadas en la Edad Media y en países lejanos. Narraban sucesos románticos, fantásticos y reflejaban nostalgia. La novela realista se caracteriza por la escasez de narración y su estilo natural y relativamente sencillo. Y algunos puntos importantes es que goza de gran popularidad. También representa así fielmente la sociedad y a los ambientes de la sociedad en ese entonces, en esa realidad. 17. También voy a hablar sobre el siglo XVII, que es algunos puntos importantes. Y bueno, el siglo XVII fue un movimiento cultural y artístico llamado barroco, que era una visión pesimista de la vida. Y un punto importante y muy sobrevalorado fue que es una poesía barroca caracterizada por un estilo recargado y muy... Los siglos XVI y XVII se engloban en algo que se llama el Siglo de Oro. Se llama así al periodo que va desde el reinado de los reyes católicos hasta el de Carlos III. El siglo XVI y XVII son muy distintos entre sí, porque durante el XVI surge el Renacimiento y en el XVII el Barroco. Son movimientos culturales completamente distintos, casi contrarios, pero aún así se engloban en lo que es el Siglo de Oro, debido a que durante este periodo ocurre el mayor esplendor en la cultura española. Durante el Renacimiento, los temas que se abordaban eran el amor, la naturaleza, la mitología y el mundo caballeresco. El amor descubre la belleza del cuerpo humano y exalta la sensación del placer. Se dice que en esos relatos se habla de un amor puro y sincero. La naturaleza es aquel paisaje hermoso e idílico en el cual se desarrolla la novela o poesía. La mitología se fueron recuperando los mitos clásicos, pero solo aquellos que hablaban del amor. El mundo caballeresco es novelas o relatos de caballeros realizando hazañas que iban muy alejadas de la realidad. A mitades del siglo se comienza este pensamiento religioso en el cual se hablaba de los mismos temas, pero durante el siglo XVII, el barroco es el movimiento cultural que se da en respuesta a la decadencia social, militar y política que existía en ese momento. La manera en la que los artistas respondieron a este problema fue algunos mediante la sátira, novelas picarescas, también mediante el pesimismo. Algunos de los principales autores de este periodo son, por ejemplo, Góngora, Quevedo, Calderón de la Barca, Lope de Vega. Otra manera en la que ellos se enfrentaban a esta decadencia era la invención de un nuevo mundo totalmente hermoso, completamente distinto a la realidad que se vivía. Entre algunas de las obras más importantes del siglo XVI se encuentra la Princesa de Clèveris, que fue escrita anónimamente y publicada en el año de 1678.
considerada por muchos como el comienzo de la tradición moderna de la novela psicológica, por la gran introspección que da el personaje principal. De las obras literarias importantes de este siglo. Esta fue escrita por Baltasar Gracián y fue publicada en 3 partes. La primera en 1651, la segunda en 1653 y la tercera en 1657. Esta está considerada como la obra maestra del autor y al lado del Quijote y la Celestina es las más importantes de la literatura española. Otra de las obras literarias más importantes de este siglo es la de Amadís de Gaula, la cual fue escrita por García Rodríguez de Montalvo y fue publicada en el año de 1508 en Zaragoza por Jorge Cossi. Y por último, la obra literaria más conocida del siglo de oro es la del Quijote de la Mancha. Esta no se puede categorizar entre el siglo XVI o XVII debido a que se desconoce exactamente en qué época fue escrito y publicado, pero se le atribuye definitivamente al siglo de oro. Don Quijote de la Mancha fue una obra escrita por Miguel de Cervantes Saavedra y no constó solamente de una parte sino de 2. En la segunda parte el personaje tuvo que ser asesinado debido a que gracias a la fama que ya había ganado el personaje, muchos otros escritores estaban plagiando la idea y el nombre.